Vamos a meternos con una de las ideas más importantes y quizás más confusas de nuestra economía, el valor. A ver, ¿cómo decidimos lo que vale algo? Y sobre todo, una vez que se genera riqueza, ¿quién se la queda y por qué? Esta pregunta suena a otra época, ¿verdad? A los conflictos laborales de hace más de un siglo. Y lo es, pero lo que es realmente sorprendente es que esta tensión, esta lucha entre quienes crean valor y quienes lo extraen, está hoy más viva que nunca en el centro de nuestro sistema económico. Así que vamos al grano. La pregunta del millón: ¿de dónde sale la riqueza? ¿Cómo se crea? Y, ojo, ¿cómo la medimos? Porque la respuesta, que nadie se engañe, no es nada obvia. Para poder entender todo esto, hay que tirar de un hilo, de una historia que a menudo no se cuenta, la historia de cómo nuestra idea sobre el valor económico ha cambiado por completo a lo largo del tiempo. Es una auténtica revolución silenciosa. Venga, pues empezamos, y lo hacemos con una distinción que es fundamental para entenderlo todo: la diferencia entre quienes crean valor y quienes simplemente lo extraen. Miremos un ejemplo que es del libro. El caso del hundimiento de la cadena británica VHS. Por un lado, tenemos a los creadores, los 11.000 trabajadores que lo perdieron absolutamente todo. Y por el otro, a los dueños, que sacaron cientos de millones de la empresa justo antes de que se viniera abajo. Aquí se ve esa tensión de forma clarísima. Y ojo, que esto no es algo exclusivo del comercio. Pensemos en la gran paradoja del sector financiero. Justo un año después de la crisis de 2008, después de un rescate masivo con dinero público, el máximo responsable de Goldman Sachs sale a decir que sus empleados están entre los más productivos del mundo. Es, cuanto menos, llamativo. Pero es que si vemos las cifras, la historia es aún más reveladora. La multa que pagaron fue, casi simbólica si la comparamos con los 63.000 millones de dólares que ganaron justo después. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Estamos midiendo bien qué es la productividad? Claro, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que el sistema funcione así? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y descubrir cómo la economía cambió radicalmente su forma de entender el valor. A lo largo de la historia, la transformación ha sido total. Pasamos de ideas donde el valor era algo objetivo, algo tangible, que venía de la tierra, o del trabajo de fabricar cosas, a una idea completamente subjetiva. El valor de algo es, simplemente, su precio en el mercado. El precio se convirtió en el rey absoluto. Hay una metáfora muy útil para entender este cambio: la frontera de producción. Imaginemos una especie de valla. Dentro están las actividades económicas que consideramos que crean riqueza. Fuera, las que no. Pues bien, lo crucial aquí es que esa valla no ha parado de moverse. Para los padres de la economía como Adam Smith, crear valor era producir cosas tangibles. Actividades como las finanzas o la administración del Estado se veían como un coste necesario para que la economía funcionase, pero no creaban riqueza por sí mismas. Estaban claramente fuera de la valla. Hoy, sin embargo, el panorama es el opuesto. La regla no escrita es: si algo tiene un precio, es productivo, está dentro de la valla y cuenta para el PIB. Así es como las finanzas dieron el gran salto para convertirse en un pilar de la economía. Pero, ¿y el sector público? Pues en gran medida sigue fuera. Sigue siendo visto como un coste, no como un creador de valor. Bien, pues analicemos las consecuencias de todo esto. Y empecemos por el sector que protagonizó ese gran salto por encima de la valla, el sector financiero. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que un sector que se consideraba un simple intermediario, una especie de tubería de la economía real, se haya transformado en uno de los principales motores de crecimiento en muchísimos países? Bueno, pues una parte importante de la respuesta está en un cambio técnico casi burocrático en la contabilidad nacional. Se llama SIFMI y básicamente lo que hizo fue convertir algo que antes era un coste, el margen que se lleva el banco, en un servicio productivo. Y con ese simple cambio de definición, la aportación del sector financiero al PIB se disparó de la noche a la mañana. Dejemos ahora las finanzas para ir a otro campo apasionante, la innovación. Porque aquí también hay una historia muy popular, un relato que todos hemos oído, pero que a menudo oculta una realidad bastante más compleja sobre quién arriesga de verdad y quién se lleva las recompensas. Pensemos en el iPhone. Es el símbolo por excelencia de la innovación del sector privado. Pues lo fascinante es que prácticamente todas las tecnologías clave que lo hacen posible, Internet, el GPS, la pantalla táctil, incluso el asistente de voz Siri, surgieron de décadas de investigación de altísimo riesgo financiada por el sector público. Y aquí es donde llega la paradoja. El Estado es el que asume el riesgo inicial, el más alto, cuando estas ideas son solo una quimera. Sin embargo, no participa directamente en los enormes beneficios. En cambio, el capital riesgo, que entra mucho más tarde, cuando el riesgo es infinitamente menor, se lleva de media un 20% de la empresa.
La recompensa no parece muy alineada con el riesgo. Y todo esto nos lleva directamente a la última pieza del puzzle: cómo el papel del Estado como creador de valor es sistemáticamente ignorado e incluso borrado por la contabilidad moderna. Esta idea de que el gobierno no produce, que solo gasta, tiene consecuencias muy reales. Se convierte en la justificación perfecta para aplicar políticas de austeridad, que a menudo se basan en estudios económicos que, con el tiempo, se ha demostrado que contenían errores fundamentales. El sesgo es tan profundo que está en las propias reglas de la contabilidad nacional. Fijaos qué simple y qué revelador. Para una empresa privada, el valor que añade es la suma de sus costes más sus beneficios. Para el sector público, el valor que añade es, por definición, únicamente el total de sus costes. Esto significa que, contablemente, es imposible que el gobierno genere un excedente o aumente su productividad. Visto todo esto, parece evidente que es necesario pararse a reflexionar, a replantearnos nuestras ideas más básicas sobre cómo se crea la riqueza, porque las consecuencias de no hacerlo son enormes. Y es que confundir la extracción de valor con su creación no es un debate teórico. Es un error que alimenta directamente la desigualdad, que fomenta el cortoplacismo en las empresas y que nos lleva a tomar decisiones políticas con una brújula rota, un PIB que a menudo mide las cosas equivocadas. Al final todo se reduce a esto. Hemos permitido que el precio sea la única medida del valor. Pero si esa ecuación es errónea, o como mínimo incompleta, la gran pregunta que queda en el aire y que tenemos que empezar a responder es: si no es el precio, entonces, ¿qué es lo que de verdad tiene valor?